Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos al programa de actualización continuada en odontología, Los Mejores de América. El día de hoy traemos para ustedes el doctor Javier Caviedes, que es magíster en endodoncia y microbiología por la Universidad Javeriana de Colombia y director de posgrado y educación continuada también de la Universidad Javeriana. El tema de hoy que él abordará será la respuesta de la pulpa dental al trauma dentoalveolar y ortodoncia, o sea, el rompimiento apical transitorio. Cuando muchas veces tenemos nuestros pacientes que nos llegan a la clínica con pérdida de sensibilidad, cambio de color, rarefacción apical, nos quedamos muchas veces confusos en hacer un buen diagnóstico. Y el profesor Javier Caviedes tiene una gran experiencia en este tema y será realmente una excelente conferencia. Profesor Javier Caviedes, sea bienvenido. Bueno, Moacir, muchas gracias. Para mí un gusto estar aquí en esta experiencia de poder impartir educación continua con esta nueva tecnología en donde se va a beneficiar muchas de las personas a través de lo que es la magia de la televisión, del internet, en donde podemos compartir muchos de los conocimientos que necesariamente la gente tiene que saberlos para poder ejercer bien la odontología. El tema de hoy básicamente es la respuesta pulpar a ciertas entidades clínicas como el trauma dentoalveolar y la ortodoncia, conjugados en una situación clínica que es bastante particular, que se llama el rompimiento apical transitorio. Una situación clínica y muy controversial porque conjuga tres situaciones clínicas que normalmente la gente las asocia con una patología llamada necrosis pulpar o una patología que conjuga la necrosis pulpar con la formación de una lesión apical. Esa conjugación de signos clínicos son la pérdida de sensibilidad dental, el cambio de coloración dental y muy probablemente la aparición de una rarefacción apical. Como ustedes pueden ver, en el título de la primera diapositiva de la conferencia que yo voy a dictarles, aparece un escudo que es el de la universidad donde yo vengo, que es la Pontificia Universidad Javeriana, la cual queda en Bogotá, Colombia. Y si ustedes más abajo leen, hay una leyenda que dice a los alumnos del posgrado de endodoncia de esta facultad. Eso tiene una característica muy especial. Sin ellos yo no les podría mostrar absolutamente nada. Cuando uno se dedica a la academia, parte de la academia la cimientan los alumnos de posgrado. Pero ya entrando al tema, si empezamos a hablar acerca de lo que es el rompimiento apical transitorio, nosotros encontramos que hay dos tipos de situaciones clínicas donde él va a estar presente. Cuando un diente sufre un movimiento ortodóntico o cuando un paciente sufre un trauma dentoalveolar. Si ustedes tratan de analizar eso, la respuesta de la pulpa al trauma dentoalveolar por lo general siempre va a tener la situación de que se presente cuando se genera una lesión traumática por luxación. Si nosotros tratamos de clasificar lo que son las lesiones traumáticas por luxación, podemos decir que hay dos grandes grupos, las lesiones por compresión y las lesiones por separación. Dentro de las lesiones por compresión, ustedes pueden ver aquí en la guía, hay dos entidades clínicas, la una marcada en color negro y la otra marcada en color azul, la luxación lateral y la luxación intrusiva. Y en las lesiones por separación tenemos esa misma topología de colores donde aparece la luxación extrusiva y aparece la avulsión. ¿Qué hace referencia a ese cambio de colores en esas entidades clínicas? Las que están marcadas con color azul, como la luxación intrusiva en las lesiones por compresión, y la avulsión en las lesiones por separación, son entidades clínicas donde el rompimiento apical transitorio no se va a ver evidenciado como tal. ¿Qué sucede cuando aparece una luxación lateral y una luxación extrusiva? Que va a haber un daño en las células del ligamento periodontal, un daño en el componente neurovascular del ligamento y de la pulpa, lo cual se produce a través de alteraciones a nivel del ápice radicular, especialmente en su foramen. Si tratamos de analizar esto sucede normalmente también en un movimiento ortodóntico donde los dientes se mueven a expensas de luxaciones, bien sean laterales, bien sean extrusivas o inclusive en algunas ocasiones pueden ser luxaciones intrusivas.
¿Cuál es el diagnóstico pulpar posterior a un tipo de lesión por luxación? Lo primero que puede suceder es que haya pruebas de sensibilidad negativa cuando uno quiere estimular el diente que ha sido afectado con frío, con calor o con un test eléctrico. E igualmente puede venir acompañado con un cambio de color. Pero tal vez lo más alarmante es el cambio radiográfico que puede suceder, donde se puede evidenciar un ensanchamiento del ligamento periodontal e inclusive se puede ver la apariencia de una rarefacción apical. Normalmente en nuestras escuelas de odontología se dice que la conjugación de estos tres signos clínicos equivale a una necrosis pulpar. Y si ustedes tratan de hacer un análisis en lo que es la literatura, a través de estudios epidemiológicos encontrarán que el rango de incidencia de diagnóstico de esta conjugación de tres signos clínicos equivaldrían a una necrosis pulpar. Pues bien, hoy en día se sabe que estos cambios son reversibles a través del advenimiento de las nuevas técnicas de biología molecular, en donde se llegó a clasificar la reversibilidad de estos cambios con el sinónimo de un nombre que se llama el rompimiento apical transitorio. En la literatura ustedes lo van a encontrar con la sigla TAP, que equivale en inglés a la definición del Transient Apical Breakdown, como lo han clasificado las personas que empezaron a encontrar este tipo de reversibilidad de estos cambios patológicos. Si uno se pregunta qué es el rompimiento apical transitorio clasificado como TAP, nosotros podríamos decir que es el resultado de lesiones traumáticas en los dientes y sus tejidos de soporte, donde esos tejidos dañados por algún tipo de mecanismo van a generar o van a mostrar una reparación espontánea volviendo a la normalidad después de un tiempo. ¿Qué es lo interesante de esto? La capacidad clínica de analizar un rompimiento apical transitorio. Se ha reportado que los cambios producidos por el rompimiento apical transitorio normalmente pueden durar de 2 a 6 años y normalmente se ha encontrado que ese rompimiento apical transitorio puede presentarse durante el transcurso de los tratamientos ortodónticos en un 15% de los casos. Realmente es un porcentaje importante, equivaldría a decir de que cada 100 pacientes que son tratados ortodónticamente, esta situación clínica se puede presentar el 15% de las veces y uno necesita saber cómo diagnosticarlo y cómo manejarlo para no condenar a un diente a un tratamiento de endodoncia. Si ustedes tratan de analizar y de diagnosticar bien el rompimiento apical transitorio, la primera pregunta que se harían es ¿qué consecuencias tiene el diagnóstico de un rompimiento apical transitorio? Se dice que el 10% de las veces puede presentar una reabsorción superficial. La reabsorción superficial se considera una reabsorción totalmente fisiológica y es el tipo de reabsorción que se produce en el transcurso cotidianidad de la vida de la función masticatoria, en donde hay una continua aposición y reabsorción de cemento. La reabsorción superficial tiene la particularidad de que no se evidencia radiográficamente y se necesita para que el diente pueda generar una función masticatoria correcta a expensas de este fenómeno de reabsorción y aposición de cemento. Igualmente, una consecuencia del rompimiento apical transitorio puede ser la calcificación del conducto en un 15% de las veces. Esa calcificación del conducto radicular como tal, antes se consideraba una patología, hoy se considera un mecanismo de defensa del tejido pulpar ante algún tipo de agresión, en este caso una lesión por luxación. De esta manera nosotros podemos decir que ambas secuelas que se podrían considerar como no fisiológicas son consecuencias del mecanismo de defensa que tiene el diente ante algún tipo de agresión. Lo importante es aclarar que el rompimiento apical transitorio solamente se debe producir en dientes con raíces con formación radicular completa y ápices totalmente cerrados. En dientes con ápices abiertos esta entidad jamás se va a dar y jamás se va a manifestar. Pues bien, si tratamos de analizar realmente qué es lo que sucede a nivel biológico
en cuanto a la sustentación o en cuanto a cómo uno podría explicar este tipo de fenómenos del rompimiento apical transitorio, nosotros podemos decir que el cambio de color se va a producir por un daño moderado de la pulpa y del ligamento periodontal. ¿Qué sucede? Se rompen los vasos sanguíneos, se enlongan las fibras nerviosas y algunos vasos sanguíneos y se va a producir una hemorragia interna en la pulpa. ¿Esto qué va a generar? Una pigmentación de la dentina y de los túbulos dentinales. Después de un tiempo, cuando esto ha sucedido, va a haber una degeneración del color de la corona del diente y se va a traducir en ese cambio de color que hablamos como un signo clínico de lo que es el rompimiento apical transitorio. Obviamente, también va a suceder un rompimiento parcial de las fibras nerviosas que entran a través del ápice radicular y que inervan el tejido pulpar. ¿Qué va a suceder con esto? Que el diente va a perder sensibilidad y es la explicación por qué estos dientes, cuando los estimulamos con cambios térmicos o test eléctricos, no van a responder ante estas pruebas de sensibilidad como tal. Y por último, los fenómenos de reabsorción dental que se van a ocurrir cuando se presenta un fenómeno de luxación, va a generar que muchas de las células mesenquimatosas indiferenciadas del ligamento periodontal se diferencien en células clásticas que van a reabsorber cemento, hueso y dentina y van a generar la producción de ciertos mediadores de la inflamación potencializadores de la reabsorción de estos tejidos duros como bradiquininas, prostaglandinas e interleuquinas y van a generar una interfase entre lo que es el diente como tal, el diente, el alvéolo óseo y radiográficamente se van a manifestar como un ensanchamiento del ligamento periodontal y la formación de una rarefacción apical. Entonces, si clínicamente nosotros queremos analizar qué es lo que sucede con un rompimiento apical transitorio, ustedes pueden ver en estas fotos cómo un diente que ha sufrido una lesión por luxación, en este caso por trauma, el cambio de color inmediato que va a suceder es una tonalidad rosada. Significa que hubo una hemorragia interna en la pulpa, la sangre sale de los vasos sanguíneos y va a pigmentar los túbulos dentinales. Pues bien, al cabo del tiempo, esa sangre que pigmentó los túbulos dentinales va a degradarse y el diente va a tomar unas tonalidades de color amarillo o grisáceo, generando lo que se llama el cambio de color. Si ustedes a este diente le hacen una prueba de sensibilidad utilizando cambios térmicos, llámese frío o llámese calor, lo que va a suceder es que el paciente no va a responder a este tipo de pruebas y son las manifestaciones clínicas típicas de lo que es la entidad de este rompimiento apical transitorio. Ustedes ven un caso típico donde ya ha generado un tiempo de 15 o 20 días después de la lesión por luxación en donde el diente toma esa tonalidad amarillenta por la degeneración de esos pigmentos que mancharon los túbulos dentinales de la corona. Pero tal vez lo más alarmante y lo más controversial dentro de esta conjunción de signos que presenta el paciente va a ser la evidencia radiográfica de la formación de una lesión apical o de una rarefacción apical, que sería el término más apropiado. Ustedes ven un caso clínico de un paciente que sufrió un trauma dentoalveolar y se le diagnosticó una subluxación. Si ustedes ven, esto fue el 15 de diciembre del año 2000. 36 horas después del trauma, ustedes pueden evidenciar un ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Qué sucedió? Un mes después se empieza a evidenciar una zona de rarefacción apical y ustedes pensarán que si ese diente tiene un cambio de color y además de ese cambio de color no responde a las pruebas de vitalidad, creerán que ese diente está totalmente necrótico. Pues miren lo que es un correcto diagnóstico del rompimiento apical transitorio. Se diagnostica y miren en 4 años después la imagen radiográfica que tiene el paciente. Hay ausencia del ensanchamiento del ligamento periodontal, la rarefacción apical desapareció y el cambio de color y la sensibilidad dental vuelven otra vez a la normalidad. Ese rompimiento apical transitorio entonces entraría en el dilema de cómo se podría diagnosticar por parte de los clínicos, porque hay muchas pruebas de alta tecnología que normalmente el odontólogo del común y del corriente no tiene al alcance. Son métodos no invasivos demasiado costosos que
los tenemos que analizar con cuidado, pero a la vez también tenemos los métodos tradicionales que nos podrían generar un correcto diagnóstico de este rompimiento apical. Si nosotros hablamos de una prueba de movilidad, esto quiere decir que si un diente después de un trauma dentoalveolar, donde creemos que diagnosticamos un rompimiento apical transitorio, si a los 15 días después de haber manejado el trauma dentoalveolar con un alivio de oclusión o con una férula o como nosotros queramos, presenta el diente movilidad, quiere decir de que no es un rompimiento apical transitorio, sino que estamos ante la evidencia de una necrosis pulpar. Lo mismo sucedería con un paciente que está siendo sometido a fuerzas ortodónticas en donde se han presentado los 3 signos clínicos de pérdida de sensibilidad, de cambio de color y la rarefacción apical. Si desactivamos la ortodoncia y valoramos la movilidad del diente 15 días después de desactivar la ortodoncia o de quitar los alambres ortodónticos, si hay movilidad estaremos ante un rompimiento apical, ante una necrosis pulpar, y no un rompimiento apical transitorio. Las pruebas de sensibilidad y el cambio de color no van a ser concluyentes, pero la prueba reina para saber si un diente realmente se generó el rompimiento apical transitorio va a ser la percusión. La movilidad es un indicio de necrosis. La percusión es tal vez la prueba diagnóstica que va a tener el endodoncista y el odontólogo general como concluyente para determinar el diagnóstico diferencial entre lo que puede ser un rompimiento apical transitorio y una necrosis pulpar. ¿Cuál es el lapso de tiempo que el diente puede ser sintomático? Es un paciente típico que sufrió un trauma dentoalveolar de una lesión por luxación. Se maneja la urgencia de la lesión por luxación, haciendo un alivio de oclusión, haciendo la ferulización según el caso. A los 15 días, ustedes pueden percutir el paciente. Si el paciente no siente dolor y hay el cambio de color, la pérdida de sensibilidad y la evidencia radiográfica de una rarefacción apical, si se percute y no duele, estamos en el diagnóstico correcto de un rompimiento apical transitorio. Pero si a los 15 días ustedes percuten y al paciente le duele, el diagnóstico correcto sería una necrosis pulpar y ustedes tendrían que hacer una terapéutica endodóntica convencional. Ahora bien, si ustedes analizan aquí en la imagen de esta diapositiva, ustedes pueden ver métodos no invasivos muy sofisticados que sí podrían diagnosticar lo que es el rompimiento apical transitorio, como es el láser Doppler. El láser Doppler lo que va a determinar es el movimiento del flujo sanguíneo pulpar. Y básicamente su mecanismo se basa en la absorción de luz por los tejidos detectando el movimiento de los eritrocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos sensibilidad, asociamos a que el diente está necrótico, pero no estamos hablando acerca de la vitalidad del tejido pulpar. La vitalidad del tejido pulpar la va a dar el movimiento del flujo sanguíneo a través de sus vasos que van a nutrir el tejido pulpar. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de una prueba que es no invasiva, que puede demostrarnos el restablecimiento del flujo sanguíneo y que nos puede dar la evidencia de la vitalidad pulpar, como es la flujometría del láser Doppler. Al final de cuentas, ese rayo láser lo que va a seguir es la dirección de los prismas del esmalte y de los túbulos dentinales, y lo que va a hacer es que nos va a reflejar la concavidad del eritrocito y el movimiento de él dentro de los vasos sanguíneos, lo cual va a ser un sinónimo de vitalidad. Pues bien, si nosotros vemos y nos vamos a las pruebas convencionales de lo que es el diagnóstico del rompimiento apical transitorio, tenemos que ser muy claros que va a ser muy concluyente la prueba de la percusión. Porque la pregunta que normalmente el odontólogo se haría: ¿cuándo yo debo empezar a hacer el tratamiento de endodoncia? En el momento en que yo tenga un cambio de coloración, una prueba de sensibilidad y una rarefacción apical. Entonces, retomando un concepto que debemos ser reincidentes y recalcarlo bastante para que no haya un error en el diagnóstico, la prueba concluyente va a ser la percusión. Y esa percusión va a ser concluyente cuando el diente al que le diagnosticamos el rompimiento apical transitorio presente dolor o molestias 15 días después de haberse manejado la urgencia del trauma dentoalveolar.
Otro signo muy claro para saber la diferenciación entre un rompimiento apical transitorio y una endodoncia donde necesitaríamos iniciar un tratamiento endodóntico es la formación de estas rarefacciones apicales. Normalmente esas rarefacciones apicales, cuando es por una causa de una necrosis pulpar y una etiología microbiana, se demoran entre 3 meses y 6 meses en manifestarse. En el rompimiento apical transitorio, a los 15 días o 30 días, el paciente, ustedes le toman una radiografía y va a manifestar esa rarefacción apical concluyente como un diagnóstico correcto del rompimiento apical transitorio. Pero si ustedes siguen insistiendo en cuándo uno puede o qué otros signos clínicos o radiográficos se evidencian en donde el rompimiento apical transitorio no va a tener un correcto asidero, pues nosotros tenemos que enfocarnos en lo que ustedes están viendo en estas radiografías. Cuando ustedes tienen cambios como es una reabsorción interna o la formación de una reabsorción externa o la pérdida de continuidad de la integridad de la raíz, estamos a puertas de un fenómeno de reabsorción en donde la vitalidad de la pulpa va a estar altamente comprometida. Es el fenómeno reabsortivo que nosotros clasificamos como reabsorción inflamatoria, el cual tiene dos componentes claves para que suceda: la necrosis del tejido pulpar y la alteración del ligamento periodontal. Entonces, cuando veamos la evidencia radiográfica de este tipo de alteraciones en un diente, nosotros podemos decir de que ya no es un rompimiento apical transitorio, sino una patología pulpar, y ese tejido ya está totalmente necrótico. También podemos hacer el análisis de lo que podría suceder en el momento en que el diente, a los 15 días después de haber manejado el trauma dentoalveolar o de haber desactivado la ortodoncia, se nos presenta un grado de movilidad mayor al fisiológico. Es el equivalente a una necrosis pulpar. O cuando se evidencia radiográficamente este tipo de reabsorciones externas, donde la terapéutica endodóntica va a estar indicada por el fenómeno que está sucediendo, en donde la pulpa participa activamente a través de su necrosis en potencializar ese efecto reabsortivo a nivel externo. Igualmente, es muy claro y muy concluyente cuando hay la presencia de fístulas o una formación de una lesión apical del tamaño como el que ustedes están viendo en el monitor, en donde ya es evidente de para que suceda este tipo de situaciones de signos clínicos haya una necrosis del tejido pulpar y ya no podamos nosotros estar esperanzados en la potencialidad de recuperación de la pulpa a través de lo que es la entidad del rompimiento apical transitorio. Realmente el rompimiento apical transitorio es una realidad en las situaciones clínicas que nosotros estamos viviendo en las lesiones por luxación. El trauma dentoalveolar no tiene una incidencia muy alta en la cotidianidad de la vida del ser humano, pero los tratamientos de ortodoncia con fines funcionales y por sobre todo con fines estéticos generan este tipo de situación. Y el caso más típico que yo les puedo mostrar es lo que ustedes están viendo aquí en el monitor. Una paciente que sufrió un trauma dentoalveolar, ustedes ven, fue el 11 de mayo del 2004, ustedes analizan que su imagen radiográfica es intacta el día que sufrió la subluxación y ustedes ven 15 días después un cambio de color en el diente. Si ustedes analizan en el lapso más o menos de 6 meses, ustedes ven la evidencia radiográfica de una rarefacción apical. ¿Cuál fue la clave para hacer un correcto diagnóstico de esta entidad? Haber percutido el diente 15 días después de diagnosticar el rompimiento apical transitorio, que fue cuando ella sufrió su trauma dentoalveolar, y ustedes pueden analizar. Casi 4 años después, el diente vuelve a su coloración normal y la rarefacción apical desaparece. Ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué sucede esto? Por un fenómeno que es muy claro en el tejido pulpar. Si nosotros nos remontamos a nuestros ancestros o a los indígenas que viven en nuestro país o sencillamente a los campesinos que trabajan en nuestras tierras, cuando ellos sufren un dolor dental, siempre llegan a nuestro consultorio cuando hacemos nuestro servicio social y nos dicen, vengo a que me saque el nervio. No hay nada más sabio que esa definición de nuestra gente. ¿Por qué? Porque el tejido pulpar
en un altísimo porcentaje es tejido nervioso, con la particularidad de que el sistema nervioso va a controlar totalmente al sistema vascular. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que suceder para que hayan estos cambios regresivos? Lo que ustedes van a ver en el monitor. Nosotros podemos trabajar con un factor de crecimiento que se llama el factor de crecimiento neural. Antes se creía que las fibras nerviosas no se regeneraban. Hoy en día se sabe que las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, por el estímulo de estos factores de crecimiento, van a reinervarse. Entonces, lo primero que debe haber en un rompimiento apical transitorio es la reinervación del tejido pulpar a través del foramen apical. ¿Esto qué va a generar? Que el diente vuelva a tener pruebas de sensibilidad positivas. ¿Y qué va a suceder en el ligamento periodontal? Él va a volver a funcionar armónicamente como ustedes están viéndolo en el video. ¿Esto qué significa? Que ese fenómeno de rarefacción apical, el cual era un tejido de granulación, no un granuloma, va a irse reabsorbiendo por la formación de un tejido óseo. Y por último, los vasos sanguíneos que estaban parcialmente rotos van a ser revascularizados a expensas de otros factores de crecimiento, como factores de crecimiento angiogénicos, en donde ustedes ven que este rompimiento del vaso sanguíneo, por acción de este factor de crecimiento, va a hacer que la pulpa se vuelva a reinervar aquí en el ápice y el flujo sanguíneo vuelva a restituir su normalidad. ¿Qué va a generarse con esta restitución del flujo sanguíneo a su normalidad? Que los dientes, su cambio de color regrese a su coloración normal. ¿Por qué? Porque ese flujo sanguíneo va a oxigenar la dentina y va a permitir, por ese fenómeno de óxido de reducción, que el pigmento que manchó la estructura dentaria sea totalmente regresivo y el diente tome otra vez su coloración normal. Pero si nosotros seguimos analizando, fíjense la casuística clínica que yo les podría mostrar. Tienen el típico trauma dentoalveolar donde ustedes están viendo un paciente que se golpeó su diente e inclusive sufrió una fractura a nivel del tercio medio del diente. 12 horas después del trauma dentoalveolar se recibió este paciente, se manejó su fractura radicular solamente con alivio de oclusión y ferulización, pero fíjense ustedes que un tiempo después apareció esta rarefacción apical. Creyendo que habíamos diagnosticado bien, confiando en que la prueba de percusión fue asintomática a los 15 días, no tomamos ningún tipo de conducta terapéutica endodóntica. Si ustedes ven en el lapso de 3 años, el diente está totalmente funcional y la rarefacción apical ha desaparecido, lo cual confirma este hallazgo de que realmente estamos a portas de encontrar muchos mecanismos de cómo la pulpa se comporta ante este tipo de agresiones que ella puede sufrir. Aquí tienen un caso de la subluxación, 36 horas después de recibir un trauma dentoalveolar. Si ustedes ven, un mes después ustedes ya tienen la formación de esa rarefacción apical. Volvemos otra vez a percutir 15 días después de haber diagnosticado el rompimiento apical transitorio. No importa que haya cambio de color o pérdida de sensibilidad y ustedes analicen 4 años después, rarefacción apical ausente y el diente otra vez en función de su sensibilidad y de su color a nivel estético. Fíjense este lateral, tuvo un trauma de luxación lateral. Si ustedes analizan 12 horas después del trauma, no hay ningún signo que evidencie radiográficamente algún cambio. ¿Por qué les muestro tantas radiografías? Porque tal vez es el signo clínico que más alarma al odontólogo y al endodoncista en no dudar entre lo que es un rompimiento apical transitorio y una necrosis pulpar que amerite un tratamiento endodóntico. Si ustedes analizan, ustedes pueden ver la formación de la rarefacción apical. Se diagnostica correctamente, pruebas de percusión asintomáticas 15 días después y ustedes pueden ver la recuperación total de ese tejido periapical y la fisiología normal del diente a través de su retorno a un color normal y a unas pruebas de sensibilidad positivas. ¿Qué es importante dentro de este caso clínico que yo les estoy mostrando? Lo más importante es la formación de estas rarefacciones apicales. Se van a presentar casi que inmediatamente, a diferencia de lo que puede suceder cuando nosotros diagnosticamos una necrosis pulpar donde hay
la formación de estas lesiones apicales en un tiempo mucho mayor al que normalmente sucede cuando se presenta el rompimiento apical transitorio. Es importante recalcar que cuando hay una lesión por luxación, el diente va a sufrir un movimiento de su ápice en el alvéolo. Lo que va a suceder es que va a quedar un espacio, que así ustedes lo reposicionen, va a generar ese trauma, un fenómeno de reabsorción, tanto del hueso como de la estructura dental. En ese espacio donde se formó esa reabsorción de esos dos tejidos, va a llegar un coágulo sanguíneo y se va a formar un tejido de granulación, muy diferente a lo que es un granuloma. El granuloma se produce por un irritante crónico que son bacterias provenientes del conducto radicular. El tejido de granulación es un tejido de defensa que produce el organismo en respuesta a un tipo de agresión, por lo general traumático. Y es por eso que se asume de que el tejido pulpar no está necrótico, sino que es una respuesta del periápice ante el trauma dentoalveolar. Si nosotros tratamos de seguir analizando, ustedes pueden ver la evidencia de una reparación total de esos ápices dentales, y nosotros estamos aquí a puertas de decir que hoy en día el tejido pulpar es un tejido por naturaleza nervioso y vascular, con un potencial inmenso de reparación ante este tipo de traumas y ante este tipo de agresiones que el odontólogo le puede hacer, en este caso cuando un diente es movido ortodónticamente. Si nosotros analizamos esta parte, en el rompimiento apical transitorio también existen los movimientos asociados a la ortodoncia. Si ustedes analizan y ven en el caso clínico un paciente con ortodoncia, ustedes ven las rarefacciones apicales, el cambio de color, y si yo lo estimulo con alguna prueba térmica, va a dar una sensibilidad totalmente negativa. Si nosotros no sabemos claro este concepto, probablemente condenemos este diente a una endodoncia porque lo estemos diagnosticando como una necrosis de esa pulpa dental. Ahora bien, los ortodoncistas han tratado de adentrarse en este tema y de investigar muy claramente cuál es la causa del cambio de color que han tenido estos dientes a expensas de una agresión ortodóntica como tal. Si ustedes analizan la teoría que ellos exponen, a pesar de que no saben el mecanismo exacto por el cual el diente cambia de color, ellos asumen de que es un movimiento ortodóntico continuo y muy fuerte que va a generar ese desgarro vascular y nervioso, y va a generar regiones hemorrágicas y regiones no vascularizadas por el rompimiento apical, que van a generar la precipitación de fibrina, que es la que va a generar al final de cuentas el cambio de color en la estructura dental, formando un color grisáceo a la imagen clínica que nosotros estamos analizando. Pues bien, también radiográficamente ellos han investigado la aparición de esa rarefacción apical en un corto periodo de tiempo que no excede tal vez los 2 meses en el momento en que ellos hicieron una activación fuerte del movimiento ortodóntico. Ellos dicen que lo primero que se presenta es un ensanchamiento del ligamento periodontal y posteriormente en un 30 o un 40% de los casos va a aparecer esa famosa zona radiolúcida que se traduce para nosotros en una rarefacción apical porque, ya lo dije, no es un granuloma sino un tejido de granulación. Ahora bien, lo más alarmante sería la incidencia de esta entidad en los ortodoncistas. Más o menos se presenta de un 2 a un 15%, y eso va a estar íntimamente relacionado con el tipo de movimiento y la fuerza ejercida, pero por sobre todo para los endodoncistas, para poder orientar su diagnóstico, va a depender del grado de formación radicular del diente. Siempre que haya por ortodoncia un rompimiento apical transitorio, tienen que ser ápices maduros, totalmente formada su estructura radicular. Jamás se puede presentar un rompimiento apical transitorio en un diente con ápice abierto. El día que se vea clínicamente un cambio de color y una formación de una rarefacción apical en un diente con un ápice abierto, a causa de un movimiento ortodóntico, es una necrosis pulpar. El rompimiento apical transitorio como condicionante clínico de un buen diagnóstico siempre tienen que ser ápices maduros con un foramen apical totalmente formado. Si seguimos viendo el monitor,
Es importante que los ortodoncistas tomen conciencia. La ortodoncia no solamente es la función oclusal y por sobre todo la estética, como ustedes están viendo en este gráfico que les estoy mostrando. Básicamente, para que ellos logren la función oclusal y la estética en un paciente, la van a hacer a expensas de un diente, y la vitalidad de ese diente la va a dar el tejido pulpar. Si ustedes creen que esto es éxito en endodoncia, si no va acompañada con la vitalidad pulpar y un correcto diagnóstico de salud dental, será un fracaso a pesar de que se hayan logrado los objetivos estéticos y funcionales oclusales. Entonces, es importante que se sepa de que esta entidad es real en ortodoncia. Si ustedes hacen un movimiento muy fuerte, tendrán como consecuencia este tipo de situaciones que se evidencian radiográficamente y que si ustedes no las saben diagnosticar bien, tal vez en un paciente joven de 12 a 18 años condenen dientes anteriores a una endodoncia y a una situación clínica muy difícil y muy comprometida para el resto de la vida del paciente. Estas entidades son regresivas en los pacientes a expensas de lo maravilloso potencial de recuperación que tiene el tejido pulpar, como ustedes lo están viendo en esta radiografía. Quiero agradecerles este momento que han compartido conmigo, en donde les he podido explicar uno de los mitos que empieza a tomar mucho auge en la endodoncia y en la odontología. Hoy estamos en el siglo XXI. La odontología no se puede alejar de lo que es el fenómeno de definición de la medicina. Estamos en la prevención de las enfermedades, estamos en tratar de controlar al máximo secuelas terapéuticas sobre nuestros pacientes que sean mutilantes. La endodoncia es una tendencia terapéutica muy mutilante en los pacientes nuestros. Tenemos que ser conscientes que el tejido pulpar es un tejido impresionantemente vascularizado e inervado. ¿Esto qué significa? Que tiene un potencial de recuperación ante las agresiones externas que le dan una característica única sobre todos los tejidos del cuerpo humano. El problema que él tiene es estar encerrado en paredes rígidas llamadas dentina. Sus fenómenos inflamatorios no son controlados fácilmente como podría suceder en otros tejidos del cuerpo humano. Pero ustedes están viendo una entidad clínica que gracias a los avances de la biología y de las nuevas tendencias de prevención en la odontología, le estamos dando una oportunidad para que ella se manifieste. El camino de la regeneración pulpar no está lejos, se está trabajando en eso, estamos involucrados dentro del proyecto del genoma humano, no nos podemos alejar de él y por lo tanto tenemos que tener muy claro lo que es el manejo de los eventos biológicos para soportar nuestras conductas clínicas a seguir en nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Doctor Javier Caviedes, realmente es sorprendente esta su presentación. Me ha sorprendido mucho y he aprendido mucho realmente y creo que todos aquellos que nos están viendo y escuchando hoy han aprendido bastante, ¿no? Les agradecemos, le agradezco por enquanto, por ahora, y luego continuaremos donde le haré con seguridad unas preguntas para que nos explique un poco mejor algunos detalles de esta su explanación. Gracias, Maceo. Muchas gracias. Amigos latinoamericanos, continuando nuestro programa de actualización continuada en odontología, los mejores de América, ahora traemos la doctora María Mercedes Azuero, que es profesora de endodoncia y directora de posgrado de la Universidad Javeriana. El tema de la profesora son las nuevas tendencias para la preparación de conductos. Nuevas tendencias para la preparación de conductos. Con seguridad será una aula muy buena. Por favor, profesora. Doctor, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer realmente estar con ustedes para poder compartir un poco de las nuevas tendencias que estábamos manejando en la Universidad Javeriana acerca de la preparación de conductos curvos. Como vamos a comenzar, pues vengo de la Universidad Javeriana, de donde me he hecho y soy la directora del posgrado de allá, y aquí vamos a comenzar a mirar a ver cómo vamos a trabajar los conductos curvos para lograr este tipo de curvaturas en las cuales nosotros podemos manejar instrumentos de muchos tipos y de muchas tendencias que están ahora a nivel mundial.
Realmente tenemos que a través del tiempo han aparecido muchos instrumentos, pero siempre nos debemos preguntar cuál de todos estos es el mejor instrumento para hacer la preparación de los conductos curvos. Son tantos y tantas las casas comerciales que nos han mostrado a nosotros esta cantidad de instrumentos e instrumental que para nosotros es como si tuviéramos un desorden en la cabeza. Básicamente tenemos que organizar ese desorden y conocer cada uno de los instrumentos como los estamos viendo aquí. Aquí son muchos de los instrumentos que han aparecido en el mercado, un Lightspeed, un ProTaper, un Profile, los cuales a través del tiempo nos han tenido la oportunidad de manejar la magia en lo que es la endodoncia y tomar este tipo de conductos curvos. Pero algunas otras veces es bien complicado y por arte de magia nosotros cometemos muchísimos errores. En este caso tenemos un escalón, aquí tenemos una perforación a nivel de la furca, por aquí vamos a encontrar subobturaciones y sobreobturaciones, fractura de instrumentos que nos impiden a nosotros tener un éxito en la terapia endodóntica. Es por esa razón que también han aparecido muchas técnicas apicocoronales o coronoapicales con las cuales nosotros podemos manejar este tipo de conductos. Al mismo tiempo, la cantidad de instrumentales que han aparecido. Pero básicamente lo que yo vengo a contarles el día de hoy, o lo que yo quiero que ustedes sepan, es que no nos podemos basar solamente en el tipo de instrumentos y en el tipo de instrumentación que vamos a hacer, que lo principal de todo es tener unos principios o unos fundamentos básicos biológicos en la parte biológica que nos garanticen a nosotros ese adecuado manejo de los conductos curvos y estrechos. Es así como yo quiero mostrarles que en esta diapositiva van a ver ustedes demasiados conductos trabajados con diferentes técnicas y diferentes mecanismos. Para mí, los principios son básicamente 10 y el primer principio del cual les voy a hablar es mantener el foramen apical en su posición original. Como ustedes pueden ver, y muchos son los estudios, nos han demostrado que el foramen apical no está en el vértice del diente, sino que normalmente tiene una desviación de más o menos 37 grados hacia alguno de los lados. Entonces, para nosotros poder realizar una endodoncia en la cual podamos terminar esos conductos donde está el foramen apical, debemos tener instrumentos rotatorios que nos permitan esa flexibilidad. Esa flexibilidad nos la va a permitir a nosotros instrumentos como aquellos que tienen un tipo de metal que no es un metal rígido y como se ve aquí en este video, las limas manuales de acero inoxidable no nos permiten acceder a nosotros a este tipo de conductos. Pero contrariamente, a través del tiempo han aparecido aleaciones como la aleación de níquel-titanio. Este tipo de aleaciones nos permiten a nosotros tener una flexibilidad mayor en los instrumentos. Y por eso todos nuestros conductos van a poder ser preparados de una mejor manera. Aquí nosotros estamos viendo o encontramos un conducto que está manejado con una lima de níquel-titanio 2506 y podemos observar cómo va tomando la curvatura, una doble curvatura, con una conicidad o un taper 0,6 bien amplio. Otra de las características que nos da a nosotros si el instrumento es flexible o no es cuando hacemos un corte transversal de la lima como lo estamos viendo en el video. Ese corte transversal nos va a dar un perfil de la sección. Ese perfil de la sección, dependiendo de la cantidad de metal que tenga o exista, van a aparecer diferentes tipos de instrumentos. Aquí vamos a ver, en este caso este es un K3, aquí tenemos un M2, aquí tenemos un Hero Shaper y acá tenemos la línea ProTaper universal. Entonces, básicamente, lo que tenemos que preguntarnos es, dependiendo de la cantidad de metal que se tenga en el centro, el instrumento va a ser mucho más rígido o por el contrario, entre menos metal se tenga, va a ser mucho más flexible el instrumento. Esa flexibilidad, ¿por qué la necesitamos? Porque necesitamos terminar este tipo de conductos con este tipo de curvaturas en el foramen apical, que no está siempre en el vértice del diente o en el punto apical radiográfico. Bueno, como segundo principio, tenemos que la preparación debe básicamente tener
un diámetro en el foramen de 0,35 a 0,40. ¿Por qué aseveramos esto? Porque ustedes si van a encontrar en la literatura que son muchos los estudios que se han realizado y el foramen mide más o menos 0,37 milímetros. En este caso tenemos un diente en el cual con una fresa de tipo Gates hacemos una ampliación del conducto sin hacer una preparación real, y cuando tomamos la medida habiendo eliminado el tercio coronal y el tercio medio, vamos a encontrar que en esta porción apical aquí cabe una lima 40 y aquí tenemos una lima 35. Como lo ven acá en la foto, el foramen ha sido intacto, no se está tocando, y esa es la razón por la cual se justifica que al eliminar tercio coronal y tercio medio en la preparación, las limas van a llegar a la porción apical en el tamaño que tiene ese foramen. ¿Qué necesitamos nosotros entonces buscar en ese instrumento? En ese instrumento es básicamente importante tener la posibilidad de utilizar limas de tipo 35 y 40, porque estas limas de tipo 35 y 40 nos van a permitir manejar ese tipo de forámenes apicales que son mucho más amplios que lo que veníamos encontrando en los sistemas, que son más o menos de tipo 25 milímetros. Aquí encontramos un sistema el cual, por la variabilidad de limas que encontramos, vamos a tener cómo terminar conductos en 30, 35 y 40 básicamente. Cuando nos enfrentamos a pacientes con este tipo de anatomía que es muchísimo más amplia, vamos a encontrar que es importante tener la posibilidad de trabajar con limas mucho más amplias, en este caso limas 35 en la raíz mesial y lima tipo 40 en la raíz distal. Como tercer principio, tenemos que mantener la posición centrada de su foramen apical, la forma original del conducto. Esa forma original del conducto nosotros sabemos que es oval, que es achatada, que es encintada, que tiene unas zonas anatómicas, como lo estamos viendo aquí, que por ningún motivo vamos a tenerla circunferencial como si tiene la forma una lima en rotación. Para poder nosotros manejar o mantener esa forma original del conducto, vamos a tener que manejar un instrumento el cual nos permita no quedarnos únicamente centrados, sino dejar o poder ampliarlo hacia estas zonas en las cuales vemos que no hay preparación. Cualquier técnica coronoapical o apicocoronal que no permita manejar la lima y que no nos permita hacer una limpieza de esas zonas en forma oval, en forma achatada, no va a ser un instrumento que nos vaya a dar un éxito en la terapia endodóntica. Entonces, debemos buscar sobre toda la manera aquel instrumento que permita en este tipo de conductos, como vemos conductos 2-1 o terminaciones 2-1 y una preparación o un movimiento tomando esta dilaceración en esta raíz y que tome el cono en esta otra posición. También es importante que ustedes vean cómo otro principio es básico y es uno de los iniciales en la técnica de preparación. Crear un acceso directo a la cámara o al diente es extremadamente o no más importante ni menos importante que todos los otros que les he nombrado. ¿Por qué es importante conocer esto? Miren que si nosotros no eliminamos esta constricción cervical en la porción más coronal del diente, vamos a hacer que nuestro eje de inserción de la lima se pierda totalmente y se salga del conducto. Mientras nosotros eliminemos esta porción que estamos viendo en esta zona, vamos a poder tener un acceso en línea recta a la curvatura. Este es uno de los principios más importantes y que se debe conseguir al inicio de la preparación. Existen muchísimas limas, como todas aquellas limas que preparan la porción coronal. Pero también es importante ver que existe un nuevo instrumento, una nueva tendencia, que es una lima, la cual es mucho más amplia su parte activa, y esta es la que nos va a permitir a nosotros eliminar toda esa dentina de la porción más cervical. Aquí vemos cómo un instrumento normalmente mide 16 milímetros, pero si ese instrumento tuviera una porción activa de 21 milímetros, en toda esta zona
sería la parte que nos va a nosotros preparar esa porción coronal. Además de todo esto, es trascendental que esa primera parte del instrumento, como lo están viendo ustedes en el video, se vaya haciendo un movimiento en el cual esta constricción en la porción más cervical se vaya eliminando toda esta viruta y vaya saliendo esa dentina para que la lima se pueda situar en esta porción apical. Aquí vemos un incorrecto acceso en línea recta. Como ustedes ven, si no eliminamos esa primera constricción apical en la constricción a nivel cervical, vamos a tener desviación de la preparación y una posible fractura del instrumento. Aquí, por el contrario, vemos cómo convergen las líneas, porque esta es sin apertura, y cuando realizamos la apertura, cómo debe estar totalmente paralela para poder acceder a la curvatura más apical o a la curvatura más apical. Como quinto principio, y como habíamos comenzado a hablar en esta pequeña charla, van a encontrar ustedes que se conoce que el conocimiento de las características físicas de todas estas limas nos van a llevar a nosotros a cómo o a la correcta manera o cinemática de manejarlas. Si bien estamos viendo que cada una de ellas tiene una forma diferente, es así que su manejo o su cinemática o sus movimientos deben ser totalmente diferentes los unos a los otros. ¿Esto por qué? Porque hay limas en esta diapositiva que van a tener mucho más corte que otras. Una lima que tiene mucho más corte no se puede manejar igual que una lima que tiene menos corte. Es por eso que todos los movimientos de la lima se van a ver afectados cuando tenemos un perfil de la sección. En este perfil de la sección ustedes van a ver que tiene un contacto mínimo en esta área radial y un espacio máximo para la liberación o la remoción de todos los detritus dentro del conducto. Además, en la sección transversal vamos a encontrar dos bordes cortantes en forma casi de espiral que van a tener un gran corte del instrumento. Esos ángulos son sumamente agudos y sumamente angulados que van a hacer que el instrumento sea sumamente efectivo en su corte. ¿Por qué son importantes este tipo de instrumentos que tengan un corte demasiado efectivo en este momento? Porque normalmente nos estamos enfrentando a casos de dientes con hipercementosis o dientes demasiado calcificados, en lo cual los instrumentos de níquel titanio ha sido casi un imposible trabajar con ellos. Cuando el instrumento tiene un corte demasiado efectivo, lo que nos va a permitir es trabajar esa dentina mucho más fácilmente. Como lo vemos aquí, esta es una paciente más o menos de 87 años en donde estamos viendo una hipercementosis y una calcificación bastante grande en la porción más coronal. Cómo fue trabajada con limas de níquel titanio y se logró obtener una excelente preparación en la porción más apical. Ahora vamos a ver algo del ángulo de corte. Como ustedes saben, el ángulo de corte se traza una línea totalmente vertical en el eje longitudinal del diente y atraviesa por toda la estría de la lima. Ese ángulo medido va a encontrarse que muchas limas tienen esos ángulos mucho más abiertos o mucho más cerrados, como lo vemos en estos dos casos. ¿Qué sucede? Que entre más cerrado esté el ángulo y más cerrado se encuentren todas esas estrías, vamos a encontrar más parecido a un tornillo. Y como su nombre lo dice, entre más parecido sea un tornillo, el instrumento se va a atornillar dentro del conducto y va a fracturarse mucho más fácilmente. Como lo vamos a ver aquí en este video, encontramos una zona que es un tornillo y ese tornillo va a causar la fractura de todas estas, de este instrumento por sus estrías constantes. ¿Qué pasa en estos casos? Que ese manejo erróneo de todas esas limas nos lleva a nosotros a que haya fracturas permanentes y esas limas en el momento en que se fracturan van a tener muchos problemas porque se van a quedar dentro del paciente, vamos a perder la credibilidad, nos va a gastar más tiempo la consulta, además de eso tenemos que volver a ver al paciente, probablemente no podamos hacer esa remoción de esos instrumentos y ahí es cuando se va a perder o se va a complicar mucho la terapia endodóntica.
Otro de los principios importantes es el sexto principio, que es el principio anticurvatura. En el principio anticurvatura, ustedes lo que están viendo aquí es observar o mirar, según nos lo dijo a nosotros Aburrás, cuando vamos a utilizar instrumentos rotatorios, poder prevenir ese tipo de perforaciones o debilitamientos en la zona de la furca debido a que hacemos un mal manejo del instrumento. Debemos hacer una preparación en la zona más externa de la curvatura, en donde vamos a encontrar más cantidad de dentina. Desafortunadamente eso no lo podemos medir nosotros en una radiografía, cuál es espesor, pero con conocimiento anatómico podemos tener la lima lo mejor centrada y aprovechar los sitios en donde más dentina tenemos para poder resguardar los sitios en donde menos dentina tenemos para hacer la preparación del conducto. ¿Qué debe hacer básicamente un instrumento? Que sea lo más importante de este instrumento. No debe quitar ni demasiada dentina ni muy poca dentina. Debe ser la cantidad de dentina exacta para que el instrumento prepare con suavidad y al mismo tiempo nos deje un conducto o un canal muy bien preparado. Si nosotros quisiéramos ver cómo son todas estas limas, vamos a encontrar que necesitamos que las limas básicamente tengan una conicidad o un cambio de conicidad del 4, del 5, del 6, del 6%, que sea un cambio muy paulatino entre la conicidad más pequeña y la conicidad más grande. ¿Por qué? Porque si ustedes están mirando aquí los últimos 3 milímetros apicales, van a ver como un instrumento que varía su conicidad en los últimos 3 milímetros más suavemente, va a ser una preparación mucho más delicada del conducto. Además de eso, necesitamos tener este tipo de limas, que son la del 30, la del 35 y la del 40%, que van solamente y únicamente a preparar la porción o el milímetro apical. Si ustedes ven, esta lima está al 6%, con la lima 25 aquí se trabajó al 6%, pero cuando cambia en este sistema a la lima 30, a la lima 35 o a la lima 40, el porcentaje o la conicidad está disminuyendo. Al disminuir esa conicidad son limas que no se van a ver forzadas para trabajar en la zona coronal y en la zona media y únicamente van a hacer su limpieza en la porción más apical. Todas estas limas es importante manejarlas con suavidad para que no haya una fractura de ellas y poder tomar este tipo de curvaturas apicales. Como séptimo principio, y no menos importante que todos los anteriores, es que debemos realizar una excelente irrigación. Una excelente irrigación, este sería un tema de otra conferencia totalmente diferente, porque hay demasiados medicamentos, demasiadas formas, demasiadas técnicas para irrigar. Pero básicamente lo que quiero recalcar es que este es un principio básico de la preparación. ¿Por qué es un principio básico? Porque ustedes lo que van a encontrar siempre en los conductos es una cantidad de detritus y de restos que deben ser eliminados para que nos ayude a la preparación. Esto normalmente está escrito en todos los journals y en todas las investigaciones que se han hecho. Ningún sistema de preparación hace una limpieza total de toda la parte de la dentina. Como lo vemos en esta microfotografía, vamos a encontrar que la zona verde o la zona más verde es donde quedan todos los detritus y todo aquello que no se pudo eliminar con la preparación. Las zonas rojas son las que están bien preparadas. Por lo tanto, el irrigante que nosotros escojamos es aquel que debe limpiar las zonas en las cuales el instrumento no es capaz de trabajar. Realmente existen muchos instrumentos que nos permiten una buena preparación, pero básicamente hay muchos estudios que han demostrado que dependiendo del instrumento que se escoja, ese instrumento debe evacuar todos esos detritus o ayudar a la evacuación de todos esos detritus hacia la porción más coronal, para que por apical no haya extrusión o haya una mínima extrusión de detritus y así evitar un dolor posoperatorio o probablemente una exacerbación del paciente. Como vemos, esas estrías progresivas, en el momento en que van aumentando hacia la porción más coronal, el ángulo de corte de esa lima se va abriendo.
Al tener un ángulo de corte más abierto, vamos a encontrar que la preparación del diente va a ser mucho más efectiva en la porción coronal y mucho menos en la porción más hacia apical, preservando la curvatura del diente. ¿Por qué es importante que un diente nos permita a nosotros, o que una lima nos permita a nosotros hacer una buena limpieza de los dientes que estamos preparando? Como lo vemos en esta radiografía, hay una lesión apical. Esta fue preparada con el sistema M2 y aquí vemos cómo hay una reparación de esa lesión apical. Al encontrar esa reparación de la zona apical, podemos decir que el instrumento está cumpliendo con ese principio básico. Como octavo principio tenemos el empleo de quelantes. Los quelantes, ¿para qué nos ayudan? Nos ayudan a la lubricación, a la emulsión, al mantenimiento en suspensión de todos esos residuos y para que abramos esos túbulos dentinales. Pero básicamente en la instrumentación va a ser muy importante que utilicemos muchos lubricantes, porque si no vamos a tener una fractura de todos estos instrumentos. El noveno principio que vamos a manejar el día de hoy es la patencia o la permeabilidad. Esa patencia o permeabilidad está definida básicamente como el sobrepaso de una lima de un menor calibre, 1 milímetro o 0.5, dependiendo de la escuela en la cual ustedes estén formados, porque esa patencia va a permitir una vía de entrada y una vía de salida del conducto. Cualquier sistema rotatorio con el cual ustedes quieran trabajar o quieran manejar, debe primero tenerse la certeza de que el instrumento puede preparar esa zona sin que vaya a haber una fractura. ¿Por qué? En el momento en que se encuentre con cualquier dentina, que esté cerrado el conducto o esté cerrado el canal, va a producirse una fractura del instrumento. Aquí vemos cómo hacemos la patencia. Es 0,5 milímetros en el foramen para evitar un daño o para evitar una lesión en todos estos tejidos periapicales. Una lima 10, una lima que debe ir bajando muy suavemente y se va a ubicar en este foramen menor para poder tener un acceso de todo el instrumental rotatorio. Las limas que manejen este tipo de conicidades de 10,04 va a ser las más semejantes en rotatorio para que no haya un daño del foramen apical. Aquí bien tenemos que en lugar de hacer un apical plug o una condensación de todo el detritus apical, vamos por el contrario a obtener con la permeabilidad o la patencia una zona en donde puede fluir el cemento con el cual estamos trabajando. Como décimo principio tenemos que trabajar con doble conicidad. Nosotros hacemos un acceso coronal y al mismo tiempo vamos a tener una preparación en la porción más apical. Cuando tenemos esa combinación de ambos principios, de un acceso coronal amplio y una preparación apical que pueda tomar toda la curvatura de los conductos, vamos a poder hacer un sellado tridimensional, y esto también nos va a permitir esa doble conicidad, un manejo mucho más adecuado de los irrigantes. Es así como nosotros podemos determinar que, basándonos en todos estos principios biológicos y cualquier instrumento que nos pueda hacer cumplir todos estos principios biológicos, cada uno de ellos va a tener una importancia trascendental en la preparación de un conducto. Ninguno es más importante que el otro, todos se deben seguir con rigurosidad. Dependiendo de muchos de las corrientes que se tengan, estos principios van a variar en el tipo de irrigante, en el tipo de lima que se vaya a preparar en la porción coronal, pero básicamente siguiendo cada uno de estos pasos vamos a lograr una efectividad en nuestra preparación de conductos. ¿Por qué? Porque la preparación, la desinfección y el sellado son 3 puntos fundamentales para el éxito del tratamiento de conductos. Entonces yo les puedo decir que empleando un sistema que les permita cumplir todos esos principios, van a sentirse ustedes gratificados pudiendo realizar una endodoncia con todos los parámetros biológicos que puede pedirles un conducto curvo, y de esa manera tener éxito en su terapia endodóntica.
Muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Doctora María Mercedes, la verdad que usted tiene al final de su presentación aquí, dice, nunca pierda la calma. Y eso es para los endodontistas, porque nosotros protecistas o otros profesionales, la verdad, tratar canales curvos es un grave problema, ¿no? Sí, pienso que básicamente es eso, no perder nunca la calma, porque eso es el primer error que se puede cometer tratando conductos curvos en la parte endodóntica. Bueno, traeremos ahora con ustedes también el profesor Javier Caviedes y comenzaremos nuestra sección de preguntas. Un minuto. Amigos de Latinoamérica, continuamos con nuestro programa Los Mejores de América. Tenemos ahora con nosotros el profesor Natalio Pangracio, que es profesor de odontopediatría y es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Asunción y profesor titular de la Cátedra de Odontopediatría y director del curso de posgrado, que nos ayudará aquí ahora en esta entrevista con los profesores Javier, la profesora María Azuero, donde ahora sí tendremos que tirar a limpio, ¿no, profesor? Claro. Todas las dudas, porque la verdad tenemos muchas dudas de estos dos grandes profesores aquí. Vamos a tirar el jugo. Ya que tenemos gente tan importante aquí dentro de este estudio, vamos a procurar sacar todo lo que ellos saben para que nuestros colegas también puedan tener la oportunidad de aprender con nosotros. Será un placer. Iniciando con el profesor Javier, hoy es muy importante cuando se habla entonces ese tema, ¿no? Pérdida de sensibilidad, cambio de color, ortodoncia. Los ortodontistas cuando comienzan a mover los dientes y realmente se asusta uno, ¿ah? Cuando aparecen estas manchas en los dientes, es el primer señal visible, pues, que tú no vas a radiografar los pacientes continuamente para ver si hay rarefacción apical, más se aparecen esas manchas en los dientes y es un gran problema. Me ha sorprendido realmente que esa posibilidad de regeneración que los dientes sufren, pues, esa posibilidad de que normalmente no hay un tratamiento radical, ¿no? Hay una esperanza en estos casos. Y con todo esto, pues, podemos preguntarle ahora, doctor. Javier, sería interesante que aclarara a los colegas, especialmente a los ortodoncistas, qué deben hacer o cómo deben tratar a sus pacientes ortodónticamente para que este problema del TAP no aparezca. Pues yo qué consejo le daría al ortodoncista. Lo primero, hacer movimientos con fuerzas muy leves y con descansos prolongados. No necesariamente ese protocolo de manejo quiere decir de que el tratamiento de ortodoncia se va a trazar dentro de la programación de tiempo que le han hecho al paciente. Simplemente lo que van a adquirir es una seguridad muy grande en el movimiento dental, en la posición del diente en la arcada para que se cumplan los principios estéticos y funcionales de oclusión que se quieren llegar, pero a la vez se conserve la integridad dental en cuanto a la vitalidad y la función propia del diente. Si siguen ese protocolo, muy probablemente no se vean los dientes afectados, ya sea con un rompimiento apical transitorio, que es una eventualidad que puede generar problemas de diagnóstico y nos pueden llevar a una endodoncia, o en el caso de que se hagan movimientos muy fuertes y con cortos periodos de descanso que nos puedan llevar a una necrosis pulpar. Los movimientos leves con periodos largos de descanso son los mejores y los que más seguridad les van a dar para que los dientes conserven su vitalidad. Con todo esto, me sorprende una cosa, es esa técnica de percusión para diagnóstico. ¿Cuál es la justificativa? ¿No? Me parece interesante. Solo con percusión podemos saber si ese diente realmente tiene sensibilidad, no nos responde estímulos térmicos. Normalmente, cuando una pulpa está vital, quiere decir que conserva la integridad del ligamento periodontal porque vienen ambos tejidos de un mismo origen, mesenquimatosos, la pulpa radicular y el ligamento periodontal del saco y de la papila dental, por lo tanto son un tejido que conserva una funcionalidad y una integralidad igual. Cuando la pulpa tiene un correcto funcionamiento vascular, el ligamento periodontal va a tener una correcta situación fisiológica de funcionalidad. Entonces, si esto se conserva en armonía, él no va a tener ningún indicio de un fenómeno inflamatorio. Si la pulpa está necrótica, el ligamento periodontal
va a responder defendiéndose de esa infección a través de un mecanismo de inflamación. ¿En qué traduce clínicamente eso? En molestias o dolor cuando se percute el diente. ¿Por qué cuando se percute el diente? Porque usted va a inducir sensibilidad en un ligamento inflamado y el paciente va a percibir la sensación de dolor por todos los mecanorreceptores que tiene el ligamento para poder percibir ese tipo de estímulo. Entonces se hace la asociación necrosis pulpar versus inflamación del ligamento periodontal. ¿Podríamos aclarar un poquito a nuestros colegas el tiempo que uno tiene que esperar para hacer la percusión después de haber diagnosticado, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después es que te evidencia de que hay un TAP o que hay un rompimiento del paquete baculonervioso? Normalmente se dice que el periodo clínico ideal son 15 días después de que se ha manejado la urgencia del trauma dentoalveolar o después de que se han desactivado las fuerzas ortodónticas. Estudios en biología del ligamento periodontal han demostrado que el componente de células nerviosas, el componente nervioso y la regulación del fluido vascular del ligamento periodontal se restituye a los 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 15 días, si el flujo sanguíneo pulpar, si hay vitalidad pulpar, el ligamento debe estar normal. Entonces, si uno percute un paciente con las características clínicas de un TAP, debe ser totalmente sintomático. Pero si uno lo percute y es sintomático, va directamente proporcional a un grado de infección del tejido pulpar traducido en dolor. Doctora María Mercedes, me responde una cosa. Usted se fijó, su conferencia realmente se trata más sobre instrumentación rotatoria, ¿eh? Y la instrumentación rotatoria es una especialidad realmente dentro de la endodoncia. ¿Existe una diferencia muy grande entre el tratamiento con esa técnica rotatoria y la técnica convencional? Básicamente la conferencia era como los principios que se tienen que manejar en la preparación de esos conductos curvos. Esos principios tanto pueden existir para las técnicas manuales como para las técnicas rotatorias. Esos están a través del tiempo y hace mucho tiempo. Si se cumplen, no hay ningún problema. Cualquier manual que pueda cumplir con todos esos parámetros, no va a haber ninguna diferencia entre la técnica manual y la técnica rotatoria. Ahora la técnica rotatoria es como un boom, es un auge, y básicamente lo que se está tratando de mirar es cuál de todas esas limas pudiera llegar a reemplazar alguna vez las técnicas manuales, porque es que básicamente las técnicas manuales seguirán por mucho tiempo más. ¿Debido al costo del aparato o debido a la técnica en sí? Debido a que en muchos casos las técnicas rotatorias no pueden usarse en todos los conductos ni en todos los casos, y siempre debemos recurrir a la base, la manual. Y tengo una duda interesante, en los casos de, solo por curiosidad, Javier, tú mostraste un caso con una fractura que me sorprendió, que después de un cierto tiempo hubo una regeneración. Eso acontece normalmente en los casos de fracturas tenemos que extraer la raíz y hacer implante. Me sorprendió ese caso. El protocolo de manejo. No, y todavía quiero preguntarle a la doctora, si hubiera necesidad de hacerle un tratamiento endodóntico, ¿lo haríamos con la técnica rotatoria, a pesar de que era un incisivo central, o con la técnica convencional? Ay, qué pregunta compleja. Yo pienso que allí si se toca, si la raíz, la porción más apical no necesita realizar endodoncia, podríamos hacerla con una técnica preferiblemente manual. Y doctor, ¿cuál fue el secreto para que ese diente permaneciera ahí? Normalmente los protocolos de manejo del trauma dentoalveolar hoy en día dicen que las fracturas radiculares, el tejido pulpar no se afecta. ¿Eso qué significa? Que cuando a ustedes les llega un paciente con una fractura radicular por un trauma dentoalveolar, él llega. Y eso cuando no hay deslocamiento de la raíz. Exacto, independiente, exactamente, solamente desplazamiento de fragmentos. Normalmente el paciente llega con dolor es porque hay una alteración de los tejidos de soporte. Lo que pasa es que el odontólogo asocia el dolor con la pulpa dental. Sería un error hacerle una apertura y una pulpectomía a ese paciente. ¿Cuál es el protocolo de manejo ahora? Se aproximan los fragmentos, se feruliza, se alivia de oclusión y se espera. ¿Se espera a qué? A que se consolide la fractura. ¿Por qué se necesita la pulpa vital para que haya un éxito en los tratamientos de fracturas radiculares?
para que ella produzca dentina y sobre esa dentina se produzca cemento y sobre ese cemento el ligamento vuelva a ser una continuidad. Ahora, ese pronóstico y esa conducta va a depender del sitio de la fractura. Si es una fractura en tercio medio y en tercio apical, en un 100% de los casos ya no se hacen tratamientos de endodoncia, pero si es en el tercio cervical, por la proximidad del sitio de la fractura a la cavidad oral o por el grado de movilidad que puede generarse en el segmento coronal, ya se pensaría en retirar ese segmento coronal y hacer una endodoncia del segmento apical, pero es una conducta que el clínico la debe decidir de acuerdo a la circunstancia del caso. Yo tengo una duda que me gustaría aclarar. En caso de que se produzca esa fractura en el tercio medio, en el tercio apical, dijiste que se regenera el tejido sin ningún tratamiento. ¿No sería necesario hacer una cirugía paraendodóntica para sellar esa zona de la fractura con MTA? Para nada. El principio de recuperación biológica de esos tejidos es muy importante. Son traumatismos cerrados a cavidad oral, o sea, no hay una predisposición a un fenómeno infeccioso. Es trauma, como su nombre lo indica. Si uno reposiciona los fragmentos y si hay el tejido que nutre a los tejidos dentarios, que en este caso es la pulpa dental, se va a comportar exactamente igual como cuando ustedes sufren una fractura ósea. No se olviden que el diente es un hueso especializado. Entonces, lo que se necesita son los constituyentes de ese diente totalmente normales para que el diente se recupere por sí solo. ¿Utiliza por acaso algún tipo de medicación? ¿Antiinflamatorio o eso asociado al periodo de espera, luego después del trauma? Obviamente hay que darle un analgésico. Más Y si ustedes controlan la oclusión y reposicionaron y ferulizaron bien, el paciente estará totalmente asintomático si no estimulan el sitio del trauma a las 24 horas. O sea, no hay necesidad. Para nada. Los antiinflamatorios no ayudarían en el proceso de reparación. No ayudarían, controlarían más que todo el fenómeno inflamatorio como consecuencia del trauma, pero no lo van a acelerar, ni lo van a retardar. Importante esta información. ¿Ah? En la técnica rotativa, ¿los materiales de obturación de conductos son los mismos o hay técnicas diferentes para obturar el conducto, para cerrar el conducto? Básicamente son los mismos, sigue siendo la gutapercha que durante mucho tiempo la tenemos. Ahora está un auge y una tendencia de salir un nuevo material que sería básicamente en resinas, un material resinoso, pero todavía está en estudio y no va a poder desplazar por un buen tiempo, pienso, la gutapercha. María, para un tratamiento endodóntico en una raíz curva, ¿qué sería mejor, la instrumentación manual para un endodoncista no avesado todavía, un endodoncista nuevo? ¿Sería mejor usar una instrumentación manual o rotatoria? Siempre y cuando la persona no tenga todo el conocimiento acerca de la parte rotatoria, es bienvenida la técnica manual. La técnica manual va de verdad a ser una técnica que no va a poder ser desplazada, pienso y diría yo con seguridad que nunca. Siempre tenemos que estar probando. ¿Y por qué? Porque básicamente los endodoncistas tenemos es el tacto, y el tacto nos lo transmite solamente la sensibilidad de la parte manual. Con el rotatorio no es lo mismo. Cuando algo encontramos con los sistemas rotatorios, debemos coger una lima manual para poder mirar a ver qué es lo que está sucediendo, qué se siente en el conducto, y esa sensibilidad solamente la podemos tener con limas manuales. Entonces, pienso yo que utilizar la manual con todos los principios básicos y con eso van a lograr un éxito rotundo. Durante muchos años hemos tenido éxito con las técnicas manuales. ¿Y las fracturas de los instrumentales se dan más en rotatorios o en manuales? Más en rotatorios. Básicamente es impresionante la casuística que en este momento estamos manejando de rotatorios. Y como lo dije en la conferencia, es
algo que es muy complicado de manejar con el paciente, porque te demanda más tiempo, porque el diente de pronto va a necesitar una terapia extra, va a tener que sacarse o retirarse el instrumento, probablemente una cirugía. El diente no va a quedar con un buen pronóstico después del tratamiento. Entonces, entre utilizar una técnica manual muy bien utilizada y utilizar un rotatorio mal utilizado, me quedo con la manual bien utilizada. En estos casos de canales curvos, ¿no? Si prefieres más la técnica manual porque te da más sensibilidad. Mismo con esas ligas de níquel titanio, las nuevas, la incidencia de fractura es grande, ¿no? Y por eso, la vía de acceso, me llamó la atención que usted dice que la vía de acceso hay que tirar las paredes como protecistas, como prostodontistas. Entre más tejido dentario conservemos, para nosotros es mejor, más me quedé sorpreso, usted le está tirando todo el tejido, eso es solo porque es técnica rotatoria en este caso. No, básicamente lo que se retira, y podemos fundamentar esto en que cualquier dentina, o sea, cualquier esmalte que no tenga un soporte de dentina, en la porción de abajo es un esmalte que no va a servir. Entonces, nosotros si tenemos la preparación en esta posición, simplemente es retirar la dentina, pero a la entrada del conducto, jamás divergente, sino correcto, solamente paralelas las paredes a la entrada del conducto. Que les permita realmente... Que permita introducir la línea recta, más no divergente. No eliminar nada de tejido excesivo. Nos sobra todavía un pedazo del diente. Nos queda mucho diente para trabajar. Bien, Javier, yo he asistido a otras conferencias suyas también y esa parte sobre medicamentos, la acción de los medicamentos, vuelvo a insistir sobre eso. Me parece que usted no cita mucho el uso de antiinflamatorios. ¿Tiene algún efecto eso sobre la regeneración? Sé que usted estudia mucho eso, sobre la regeneración pulpar o no. Normalmente, la pulpa dental, cuando uno la toca, el daño que se produce en las condiciones que estamos ahora es totalmente irreversible. Lo más injusto con ella es que cuando ella protesta ante una agresión nuestra, que la agredimos como odontólogos todos los días, porque no creo que haya un tejido en el cuerpo humano que resista, que la agarren a fresa, que le coloquen materiales dentales de todo tipo, que le toquen ataques ácidos y ataques básicos como sustancias cálcicas, y ella tolere y tolere y tolere todo ese tipo de agresiones. Y en el momento en que ella se manifiesta y protesta, la solución más sabia que tenemos es sacarla. Entonces, no es una buena solución. Respecto a su pregunta, yo vengo de una escuela poco medicamentosa, más que todo biológica, en donde se respetan las integridades del tejido. Gracias a ese principio de vascularización y inervación que tiene el tejido pulpar, yo les podría decir que si respetamos las condiciones que ella tiene dentro de su entorno, muy probablemente ella pueda solucionar por ella misma los problemas. No se olviden que es el tejido más vascularizado que existe en el organismo en proporción. O sea que su capacidad de defensa es inmensa. Lo único que tiene de pero es que está encerrada en paredes rígidas, no tolera los fenómenos inflamatorios. Habrá que trabajar en sustancias que controlen el fenómeno inflamatorio de la pulpa y muy probablemente la vamos a tener tranquila, soportando el trabajo odontológico, dándole la vitalidad al diente, que es la función que ella va a tener. ¿Que cuándo se va a llegar a eso? Cuando haya muchísima investigación en biología pulpar y recién se está empezando. Qué bien, qué bien. Ese era un tema que yo sé que el señor estudia bastante y por eso aproveché la oportunidad para que hiciera su explicación sobre eso, que es un tema que realmente se está iniciando, se está estudiando y sé que usted tiene bellos trabajos en ese sentido. Algo que nos preocupa como esteticistas, preocupados con la estética, es exactamente aquel color que le apareció en un diente a una muchachita de 17, 18 años, el diente se le puso un poco amarillo y usted me dice que tengo que esperar un tiempo. ¿Cómo se resuelve? Les digo a ella que tiene que esperarla, hay que convencerla, llevarla a una fiesta, se va a casar. Es difícil resolver ese problema, ¿no? Porque si yo sé que se puede regenerar, ¿y cómo hacemos? Bueno, es una buena pregunta. Estamos en el siglo de la estética. Sí. Todo el mundo quiere la tener tiranía lo mejor. De la estética, exactamente. Le digo. Una buena definición, ¿no? De lo que es la estética en este nuevo milenio. Hay que analizar si el cambio de color es por un trauma y una lesión por luxación,
nos podemos acoger al principio del rompimiento apical transitorio. Si el cambio de color es por consecuencia de un trabajo odontológico, de un problema periodontal o de otros tipos de fenómenos de agresiones sobre el diente, tenga en cuenta de que hay o una degeneración pulpar calcificante o una necrosis pulpar y habrá que hacerle una terapéutica. Entonces lo importante es definir la etiología. Si la etiología es una trauma o una ortodoncia que generó un problema de una lesión por luxación, podemos acogernos a que ese cambio va a ser reversible. El problema es que la niña muy no bonita quiere esperar. no quiere esperar. No quiere esperar, no, entonces ¿Sí? habrá que hablar claro y decirle: ¿usted quiere mantener la función de su diente o recuperar ya su estética? Si quiere recuperar ya su estética y hacerse un blanqueamiento, sacrifica la función de su diente. Se hace la endodoncia y se hace el blanqueamiento. Pero ¿qué pasa si me hago el blanqueamiento y no me hago la endodoncia? Sí. Va a haber una necrosis pulpar o una pulpitis irreversible traducida en dolor, que es de los eventos que uno como ser humano quiere no padecer. Entonces, ella va a escoger y va a decidir sobre su tratamiento. Si la estética, por pérdida de su autoestima, por el cambio de color, va a influenciar en la escogencia de su tratamiento, es un problema de ella, más no de la oferta ideal de tratamiento que nosotros le estamos dando. Entonces hay que ponderar realmente, y yo le sugeriría a ella entonces que se quedara un poco Que más espere. con el diente amarillito. ¿Qué usted piensa, profesor? Yo sí. Yo creo que es honestidad del colega que tiene que tratar, explicarle que lo mejor sería esperar y darle las razones por el cual debe esperar, porque porque en el resultado final, si uno le hace un blanqueamiento muy rápido, va a terminar el resultado final en una endodoncia y va a terminar la función del diente, con todas las implicancias que trae después una endodoncia. Por eso que la honestidad del profesional que trata debe ser bien amplia, y para que le pueda explicar al paciente y tratar de convencerle al paciente que debe esperar y no sacrificar por estética una función. Es verdad, lo que usted acaba de decir es un dogma. El precio de la estética lo paga la función. Nosotros como endodoncistas prima la función sobre la estética, porque trabajamos sobre mantener la pulpa lo que más se pueda para que el diente conserve su integridad. Esa es nuestra concepción. Pero si esa paciente va donde una persona que trabaja estética, para él habrá un principio diferente al otro y pesará. Seguro que le puede poner una faceta directa. Seguramente, pero cualquier tipo de agresión que sufra el diente en las condiciones de rompimiento apical transitorio va a conllevar a una necrosis irremediablemente, y ya será una connotación de un tipo de problema mucho más grave, porque se va a afectar a otro tipo de tejidos. Entonces, el paciente decide al final lo que quiere con su propio cuerpo, a pesar de que nosotros le debemos encaminar hacia lo que es lo ideal y lo mejor para él. Y en esa dictadura de la estética usamos mucho las carillas. Sí. Eso no ha llegado a producir una incidencia mucho mayor de casos de endodoncia. Muchos, Casuísticamente. dependiendo de la cantidad de estructura dental que se mutile, Sí, claro. Dependiendo de cómo se hagan y dependiendo de qué tanto se abuse por lograr el objetivo estético. Como yo les decía, la pulpa es un tejido con un potencial de recuperación inmenso, pero tiene unos niveles de tolerancia claros. En el momento que se superen esos niveles de tolerancia, ya se va a manifestar o con una necrosis o con un dolor. Y es una pena sacrificar función por estética. Creo que eso se va a volver a replantear. ¿Y una vez que uno haya diagnosticado un TAP, cuánto tiempo uno tiene que, diríamos, un TAP por un tratamiento ortodóntico? ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar para volver a reactivar el tratamiento ortodóntico? Es una buena pregunta, porque cuando uno dice que un rompimiento apical transitorio puede durar de 6 meses a 2 años, pues uno diría, caramba, yo no puedo esperar 2 años para poder otra vez volver a reactivar la ortodoncia. Pues bien, se toma el principio de la restitución fisiológica del ligamento periodontal. A los 15 días se dice que se vuelve a restituir.
pero uno necesita un periodo conservador para volverlo a activar. Se dice que a los 3 meses es la época en donde se empiezan a ver ciertos tipos de cambios armónicos después de diagnosticar un TAP. Y por eso se aconseja que se empiecen a hacer movimientos muy leves, con espacios prolongados de descanso a los 3 meses para que se vuelva a reactivar esa fuerza. Interesante. Doctora María, dígame, cuando usted hizo su charla, me llama mucho la atención la definición de la posición del foramen apical. Me acuerdo cuando era estudiante que me demostraban el diente termina en foramen apical, pero su estadística parece que los dientes terminan, los canales terminan antes. O sea, yo no soy endodoncista, mas eso me llama la atención, ¿no? Porque si tú ves el canal termina normalmente lateralmente. Sí, normalmente los estudios lo que han mostrado es que en todo el ápice que nos mostraban a nosotros del diente y donde nos lo hacían terminar a nosotros, que era 1 milímetro antes, puede estar con una desviación de más o menos 3 milímetros. O sea que las salidas pueden ser desde los 3 milímetros hacia cualquiera de los lados. ¿Cómo se encuentra esa salida? Eso es lo que es fantástico. ¿Cómo encuentran esa salida? Ahora tenemos los localizadores apicales y cuando se eliminan el tercio coronal y el tercio medio, queda libre la entrada a esas terminaciones apicales, a esas pequeñas curvaturas que antes no veíamos. ¿Y se encuentran muchos canales accesorios? Muchísimos. Los últimos 3 milímetros se encuentran muchísimos. ¿Qué hacemos canales entonces? accesorios. ¿Se obturan? ¿Qué hacemos? Dependiendo de la técnica y del manejo, normalmente no los podemos preparar porque no hay ninguna lima que entre dentro de esos conductos accesorios. Entonces ahí viene la importancia de la irrigación, de limpiar todos esos conductos. Entonces con la técnica de obturación todos esos conductos van a fluir y al fluir estos materiales de obturación van a sellar esas porciones Ellos apicales. entran. Por toda esa zona. Entonces en esos casos, ¿es pasta que entra o es...? Preferiblemente debe ser cemento, que sea reabsorbible totalmente. Hay muchos estudios de cementos que son compatibles, biocompatibles totalmente y se van a reabsorber en esos milímetros apicales. Y si uno de esos cementos sobrepasa la obturación, el ápice, o sea, se produce una sobreobturación, ¿cuál es el comportamiento? ¿Se lo abandona ahí? ¿Se espera que se reabsorba o se le hace un estudio radiológico en tiempo? ¿O se da una medicamentación o se recurre a una apicectomía o a un corretaje apical, una de esas cosas? Ahí básicamente depende de definir muy bien si es una sobreobturación o simplemente es algo de que salió un poco de cemento. En una sobreobturación estamos mirando que se perdió como la anatomía real del diente. Entonces se salió o se extruyó el material cementante y el material de obturación como tal. Cuando es ese caso ya es un error, digámoslo así, de la preparación. Se esperaría el tiempo a ver qué es lo que sucede, porque muchas veces el cuerpo es biológicamente fantástico y resuelve cosas que nosotros creeríamos que no va a resolver. Pero normalmente si hay un error allí, se tiene que hacer una eliminación de esa porción apical y se haría una cirugía apical. Pero si no, se usan simplemente controles y esperar a ver cómo va evolucionando ese tratamiento de endodoncia. Doctora María Mercedes, usted es la directora del posgrado de la Universidad Javeriana. Aprovechando que estamos hablando para Latinoamérica, cuéntenos un poco de su universidad, cómo trabajan, sus posgrados están abiertos para más personas de otros países. ¿Cómo es su trabajo en la universidad junto con el profesor Javier? Pues básicamente en la Universidad Javeriana nosotros tenemos un posgrado que viene funcionando hace mucho tiempo. Es un posgrado interdisciplinario en el cual en la universidad tenemos la posibilidad de tener posgrados también de odontopediatría, de patología, de cirugía, todas las disciplinas, rehabilitación oral, todas las disciplinas para poder manejar la interdisciplinariedad del paciente como tal. Es un posgrado que viene funcionando básicamente en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y tenemos 4 semestres. Se maneja básicamente, son 4 semestres los que se manejan. Tenemos en este momento una proyección internacional bien grande, gracias al doctor Caviedes, el director de los posgrados, que lo que ha hecho ha sido expandir ese posgrado, y en este momento les puedo decir yo que entre primero y segundo, o sea, primer año y segundo año,
tenemos un promedio de 12 extranjeros estudiando con nosotros que vienen de Venezuela, de Costa Rica, tenemos gente de Ecuador, de Honduras hemos tenido, de Nicaragua, y ha sido una magnífica experiencia tener gente de otros lados, porque lo único que hemos logrado con esto ha sido enriquecer básicamente toda la estructura del posgrado. Los cursos de posgrado que ustedes ofrecen en la universidad, ¿son de especialización, maestría y doctorado o solamente de...? Nosotros básicamente manejamos la especialización en endodoncia. En este momento no tenemos maestrías, sino tenemos doctorados. Por cómo se reglamenta la educación en este momento en Colombia, la especialización viene siendo ese posgrado simplemente, es la especialización en endodoncia, que es el posgrado, y equivale a eso. Lo que pasa es que en Colombia hay una legislación en donde los títulos de magíster y doctorado solamente lo tienen las ciencias básicas puras. Las ciencias médicas y todo lo que se derive de ciencias de la salud, el máximo grado de estudio que tienen es la especialización o la subespecialización. A nivel de fines académicos, la especialización se homologa a maestría y la subespecialización a doctorado, pero solamente como fines académicos, es decir, fines docentes, o sea, para escalafón docente. ¿Qué inconvenientes hemos tenido nosotros porque la ley colombiana legisle así? Sabemos que las escolaridades nuestras y los requisitos y los grados de complejidad que se manejan en los posgrados de la Universidad Javeriana equivaldrían fácilmente a un título de magíster dentro de las denominaciones de la globalización de la educación. Pero tenemos el problema de legislación interna colombiana. Sabemos que hay otras escuelas que tienen menos escolaridad, menos requisitos y menos grados de complejidad que acreditan como magíster. ¿Cuál es el problema real? Los extranjeros van a estudiar a Colombia y cuando llegan a sus países el título que ellos llevan es de especialidad. Y cuando ellos lo van a registrar encuentran que de otros países llegan otros compañeros de ellos con escolaridades mucho menores y tienen una equivalencia de magíster. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dar una carta de todos los requisitos, de toda la escolaridad y los grados de complejidad que se manejaron para que en su país de origen les hagan la equivalencia. Ojalá algún día se pueda llegar a que toda América hablemos el mismo idioma y que todos tengamos el mismo grado de reconocimiento y de certificación para que no tengamos este tipo de inconvenientes. Disculpen la pregunta, yo como decano de una universidad me gustaría saber, el curso de especialización, ¿cuántas horas cátedra tienen presenciales? Cuando son cursos de especialización, la menor escolaridad que nosotros manejamos son 2 años, son 600 horas semestrales, 2.400 horas el curso. Cuando son 3 años serán 3.200 y cuando son 4 años el equivalente a esas 600 horas. Estimados amigos, doctora María Mercedes Azuero, doctor Javier Caviedes, el doctor Natalio Pancracio, ha sido una satisfacción enorme para nosotros tenerlos hoy aquí compartiendo su gran conocimiento. Esperamos que luego estén nuevamente con nosotros y como usted dijo, una de nuestras finalidades es que el conocimiento sea universal, que todos nuestros países de Latinoamérica puedan tener, nuestros amigos puedan tener la misma oportunidad de acceder al conocimiento. Les agradezco enormemente nuevamente su participación. Si tiene alguna palabra para terminar, por favor. Agradecerles profundamente por esta invitación, que fue una experiencia maravillosa y realmente sí pienso que el conocimiento a través de estos medios puede diversificarse mucho más fácilmente. Yo los felicito, es un proyecto que va a liderar la educación en Latinoamérica y que va a tener acceso personas que por sus compromisos personales, profesionales y familiares no pueden tener la presencialidad en este tipo de actualizaciones que ustedes van a poder generar en sitios que se necesitan.
Así que una felicitación por esto. Contamos con el apoyo de ustedes, profesores. Por supuesto que ¿Verdad? sí. Profesor Muchas Macabio. gracias. Agradecerte de todo corazón la invitación que me hiciste de estar compartiendo con personalidades de la odontología mundial, especialmente latinoamericana, y felicitarte por este tipo de programas que hace que la educación continua sea una realidad y que los colegas que nos puedan asistir, que no tengan contacto con la información a través de este programa y a través de este canal, puedan hacer la formación continua, seguir estudiando, que es lo que le va a fortalecer y le va a dar éxito a una profesión. Es una forma de ayudar a los que están más lejos de los centros de estudio. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa de Los Mejores de América.